Y estamos en Efesios 1 y en esta ocasión vamos a ver los versículos 1 hasta el 4 solamente. Efesios 1, versículos 1 al 4, voy a leerlo para ustedes en esta mañana. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oramos, Padre, te doy muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, por ser tan paciente, compasivo, y por tu gracia que no merecemos, por ese regalo increíble, indescriptible de la salvación. Y es que nosotros éramos objetos de ira, merecíamos tu castigo, merecíamos ser aplastados en juicio. Hemos hecho lo malo y Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y solo es por eso que hoy venimos ante ti. Y Padre, quiero pedirte que tomes tu palabra y la apliques a nuestras vidas. Nos ayudes a entender, nos ayudes a poner atención. Sé que hay muchas personas el día de hoy, pues con cargas diferentes, algunos distraídos, algunos, pues la verdad, esperando que este culto no sea demasiado largo. Algunos no se sienten bien ahorita, Padre, pero que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y glorificando a Jesucristo. Si alguien justo ahorita no te conoce personalmente, sea solo tú quien hables a su corazón, le muestres su verdadera condición y le muestres a Cristo, el precioso Salvador. Jesús, toda la gloria es para ti, en tu nombre oramos. Amén. Y el día de hoy quiero hablarles sobre el tema riquezas en Cristo. Y la primera parte de esas riquezas en Cristo es la elección. Y hay mucho material, así que vamos a empezar de inmediato con nuestros puntos. Y en nuestro estudio del libro de Efesios, me gustaría, número 1, que hablemos del autor brevemente. La semana pasada hablamos ya del autor. Estamos en el libro de Efesios. El plan es estudiar verso a verso, no sé cuánto tiempo nos tomará, pero veamos primero el autor. Ya hablamos cosas de él la semana pasada. Versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo es Saulo de Tarso, eso lo dijimos la semana pasada, pero ahora la palabra apóstol, él se identifica como apóstol. La palabra apóstol se refiere a una persona que ha sido enviada con una misión. Alguien que ha recibido autoridad superior para hacer un trabajo especial. Apóstol no necesariamente define a alguien que va de un lugar a otro lugar y luego a otro lugar, sino más bien alguien que oficialmente ha sido enviado para un trabajo específico. Representa a alguien más. En la antigüedad la palabra apóstol de hecho se usaba para más cosas. Podría usarse para un enviado diplomático. Un país envía a un representante a otro país, un gobierno envía a alguien, el emperador manda a un apóstol, lleva la autoridad del emperador y va con un trabajo específico. También se usaba para un mensajero oficial del gobernador. Entonces el mensaje no era del enviado, sino del gobernador. Él lo envió, entonces ve y entrega este mensaje. La palabra apóstol también se refiere a un representante autorizado que actúa en nombre de otro. Y el énfasis de la palabra apóstol no está puesto en la persona que ha sido enviada, sino en la persona que le envió. Ese es el punto, el énfasis, el enfoque, en el acento allí. Y la autoridad con la que él fue enviado. Jesucristo, por ejemplo, envió a 12 apóstoles y Marcos 3:14 nos dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y otro pasaje dice que les dio autoridad. El énfasis del apóstol está en quién lo envió y con qué autoridad le envió.
no tanto en el que fue enviado, pero quién lo envió. Y Efesios 1:1 comienza con Pablo identificándose a sí mismo como apóstol. Y esto para dejar muy en claro su autoridad espiritual desde la primera línea. Él fue escogido y fue enviado directamente por Jesucristo cuando Cristo le apareció en el camino a Damasco. En aquella ocasión, de acuerdo a la Biblia, en Hechos 9:16, Dios dijo sobre Pablo, ve, porque instrumento escogido me es hablando de Pablo. Yo lo he escogido. ¿Para qué? Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel y que sepa cuánto cuesta padecer por mi nombre. Después, más adelante, Pablo en 1 Corintios 9:1, él va a defender su apostolado porque hay gente que duda si él realmente había sido enviado o no por Cristo. Y en 1 Corintios 9:1, él hace varias preguntas retóricas. A ver, ¿no soy yo apóstol? Por supuesto que lo soy. No soy libre, no he visto al Señor resucitado. Él deja muy en claro y abre su carta desde un principio, identificándose no como Pablo nada más, pero este es un apóstol, este es un enviado, comisionado por Cristo mismo. Pero también deja muy en claro que él ha sido enviado no por iniciativa propia, no para sus propios propósitos, no en su propio nombre, sino, si usted ve el versículo 1, apóstol de Jesucristo. No viene en su nombre. Él dice, yo no vengo en mi nombre, pero a mí me envió Jesucristo. Es congruente con Gálatas 1:1 que dice Pablo, apóstol, y dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él deja muy en claro, yo no vengo por mi cuenta, yo soy apóstol, pero apóstol de Jesucristo, y agrega en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es decir, Pablo no se autonombró apóstol, a Pablo no lo eligió una comunidad, no lo eligió ni siquiera la iglesia, no heredó el cargo de alguien más, su autoridad descansa exclusivamente en la soberanía de Dios. Y por lo tanto, cuando él se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, una cosa es segura. Entonces, cuando agarras la Biblia y abres el libro de Efesios, tienes que entender, esa no es la autoridad de un hombre. No son las ideas de Pablo que quiso darnos unos buenos consejos. Escúchalo con mucha atención porque ese hombre ha sido enviado por Dios, por la voluntad de Dios. Él lo puso donde estuvo y le dio las palabras para nosotros. Entonces los que reciben la carta tienen que poner mucha atención y recibirla no como enseñanza humana, sino como que procede directamente de Dios. Y ese es el autor, pero ahora a los destinatarios, ¿a quién le escribió? Le escribió a los Efesios, una vez asentada la autoridad de Pablo. Ahora, ¿quién recibe la carta? Versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahora, hay tres cosas que este versículo dice sobre los que reciben la carta, y no en orden necesariamente. Primero nos dice que están en Éfeso, es gente de Éfeso, llamados Efesios. No hablaremos detalles si eran los Efesios o no, lo vimos la semana pasada, pero hablemos un poquito, muy brevemente, de Éfeso como ciudad. ¿Cómo era la ciudad? ¿A qué clase de gente les escribió Pablo? Bueno, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, de Asia Menor, lo que ahora es el país de Turquía. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy, muy importante por su ubicación geográfica y estratégica. Era un puerto que servía de entrada para el resto del continente. Ahí a Éfeso llegaban grandes navíos y había mucho comercio, y de ahí se distribuyen a todo el resto del continente. Geográficamente, estratégicamente está muy bien conectada. Y como está allí, también sirve como centro de distribución, no solamente para comercio, pero para filosofía, para religión, para esotería también y para intelecto. De allí se distribuye a muchos lugares bienes, pero también conocimiento, también religión y también esoterismo. Y destaca de la ciudad de Éfeso un monumento, un templo llamado el templo de Diana o Artemisa, que es la misma. Diana, la diosa Diana, era una de las deidades más veneradas en el mundo antiguo.
El templo de Diana era tan grande y tan precioso que se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Venía gente de muchos lugares al templo de Diana, y el templo de Diana funcionaba no solamente, obviamente, para adorar a Diana, que es Artemisa, pero también funcionaba como centro de peregrinaciones, recibir a muchos peregrinos de muchos lugares del mundo. También servía como hasta banco. Había muchas funciones aquí en el templo de Diana, pero además del templo de Diana, la ciudad de Éfeso era muy conocida por su magia y esoterismo. Había gente con mucho intelecto, pero al mismo tiempo gente muy dada a la magia y al esoterismo. En Hechos 18, versículos 18 y 19, cuando Pablo llega a Éfeso, el evangelio causa tanto impacto que dice: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. El evangelio hizo un cambio muy drástico en Éfeso, al grado que mucha gente trae libros, y no se imagina libros como en la actualidad. Tener libros en la antigüedad, rollos, pergaminos, era costoso. Que quemaron lo que, humanamente hablando, económicamente hablando, era mucho dinero. Es decir, te habla de gente realmente transformada. El evangelio impactó tanto la ciudad de Éfeso que el comercio dentro del templo de Diana se vino a la baja. Empezaba a decaer porque gente ya no consumía los templecitos, porque vendían réplicas del templo de Diana como un recuerdo. El comercio se vino abajo a causa del evangelio. Pero hablemos de la iglesia en Éfeso. Fue establecida en el tercer viaje misionero de Pablo, de acuerdo a Hechos 19, y de acuerdo a la Biblia. Pablo se quedó en Éfeso 3 años, y dice la Biblia que de día y de noche enseñaba la palabra de Dios de manera profunda. Y de acuerdo a la Biblia, desde la ciudad de Éfeso, el evangelio se regó a toda Asia. Podríamos decir entonces que la iglesia de Éfeso se convirtió como una iglesia madre para el resto del continente. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los destinatarios? Primero, que eran de Éfeso, pero también dice que eran santos. Note, por la voluntad de Dios, a los santos. La palabra santos es familiar para nosotros. En su significado más básico, simple y fundamental, la palabra santo significa apartado, consagrado, perteneciente a Dios. La palabra santos en la Biblia no se refiere a una clase, a un grupo de cristianos superdotados. Santos no se refiere a cristianos excepcionalmente piadosos o a una élite o a un grupo, una categoría de supercristianos que casi tocan el cielo por ser tan dedicados a Dios. No habla de eso. El Nuevo Testamento usa la palabra santos para referirse a usted, a mí, a todos los creyentes, a la iglesia, todos aquellos que a través de Jesucristo, ahora su relación con Dios, ahora su posición delante de Dios ha sido restaurada. Ahora hemos sido apartados para Dios, hemos sido apartados del pecado y apartados para caminar en santidad. La Biblia habla de los santos no como aquellos que han sido canonizados después de morir. Habla de todo aquel cuya fe producida por el Espíritu Santo ha sido puesta en Cristo. Ahora su posición delante de Dios ya no es culpable, ya no es pecador. Ahora ha sido declarado justo, santo, reconciliado con Dios. Ahora estamos apartados para Dios. Pero note también que la palabra santo no solamente es que hemos sido apartados del pecado y apartados para Dios, pero también se refiere a nuestro caminar diario. En 1 Corintios 1:2, cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, y note lo que dice: a los santificados en Cristo. Se refiere a ellos. Ustedes ya han sido declarados, posicionados como santos delante de Dios. Pero 1 Corintios sigue también diciendo llamados a ser santos. Dice dos cosas: han sido santificados, pero también han sido llamados a ser santos. En 1 Corintios 1:2. ¿Son santos o no son santos? Sí, son santos, pero al mismo tiempo son llamados a la santidad. Es decir,
El Señor hizo una obra en nosotros, pero nos llama, nos invita, nos exhorta, nos pide a lo largo de nuestra vida a seguir buscando, persiguiendo esa santidad. No puedes decir, el Señor ya me salvó, listo, se acabó, un día que Él venga, me lleve a su presencia, o cuando yo muera me encuentro con Él, listo. El Señor nos salvó, nos santificó, pero nos pide buscar la santidad a lo largo de toda nuestra vida. Entonces Pablo llama santos a personas como usted y como yo, que luchamos aún contra el pecado, que no hemos alcanzado la perfección, pero ya hemos sido apartados por Dios. Pero hay una tercera cosa que Pablo dice sobre los destinatarios, donde Éfeso son santos, pero también son fieles. Y esas dos palabras, santos y fieles, tienen que ir de la mano, porque los verdaderos creyentes son santos, pero aquellos que son verdaderos creyentes, su fe descansa, persevera y continúa en Cristo Jesús. Como respuesta a que hemos sido apartados por Dios, entonces nosotros podemos seguir siendo fieles, no por nuestros méritos, pero por la obra inicial de Cristo en nosotros. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a llevar a continuidad hasta el final. La va a llevar a su consumación. Es decir, Pablo le escribe, son santos, pero también son fieles. Y fieles no se refiere a que estaban allí cada domingo en la iglesia. Se refiere a personas que su fe continuaba y continuaba. Su lucha contra el pecado era constante. Su deseo de agradar más al Señor era ese constante. Pero note también, eso es importante, en el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Su posición, su fidelidad, su permanencia no es resultado de su propio esfuerzo, sino es resultado de estar en Cristo. No se puede ser fiel, no se puede ser íntegro, no se puede ser santo por nosotros mismos. Lo somos por la gracia de Dios. Lo somos porque estamos en Él, no por nosotros mismos. La fidelidad es un fruto entonces de la gracia de Dios y no un fruto del mérito humano. Y santos y fieles somos entonces usted y yo también. No significa que somos impecables, porque no lo somos. No significa que somos superiores, porque tampoco lo somos. Significa que somos creyentes reales, perseverantes y anclados en Cristo. Pero después el versículo 2, pasamos del autor al destinatario, pero pasamos al saludo. Cada vez que hay un documento, ya no se escriben cartas ahora, pero era muy común saludar desde un principio. Aún el día de hoy, cuando nos vemos en la calle o nos vemos en la iglesia, hay un saludo cordial. Dios te bendiga. Nos saludamos aquí en la iglesia. Dios te bendiga, o ¿cómo estás? O espero que te encuentres bien en algún mensaje. Pablo también tiene un saludo particular en cada una de sus cartas, y el saludo de Pablo es este, en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz. Y notar que esta combinación de palabras, gracia y paz, no son accidente, no están ahí puestas por adorno nada más. De hecho, gracia y paz es el saludo, podríamos decir, universal de Pablo. Y con esto me refiero, cada carta que Pablo escribió, todas, siempre comienzan gracia y paz. En Timoteo y Tito agregó misericordia, pero no rompe el patrón. Siempre Pablo, en todos sus documentos, gracia y paz. Y lo que hace Pablo es una genialidad. ¿Sabe usted que en el mundo antiguo, cuando dos gentiles, dos griegos, se encontraban, su saludo estándar era una palabra griega que es chairein, que significa gozo, saludos? Un gentil se encontraba, hey, saludos, chairein, era la palabra griega. Lo que hace Pablo es agarra esa misma palabra chairein y, digamos, la cristianizó. Le da un nuevo significado y en lugar de chairein usa la palabra charis, y aquellos que saben poquitito griego, como yo, casi nada, la palabra charis es gracia. Agarra una palabra como si ahora alguien te dijera bendiciones y usted se la cambia y le dice Dios te bendiga. No solo bendiciones, hay que cristianizarlo. ¿Bendiciones de quién? ¿Del universo, del sol, de no sé? No, Dios te bendiga. O cuando alguien dice suerte, no. Lo que hace Pablo, agarra una palabra común, ordinaria de ellos, y la rebautiza como cristiano.
gracia, pero después usa la palabra paz. Cuando dos judíos se encontraban, el saludo estándar era shalom, que significa paz. Pero paz no se refiere a la paz de que no te va a pasar nada. Paz se refiere que aunque te pasen cosas malas, sabes que estás bien con Dios. La clase de paz que rebasa todo el entendimiento, la clase de paz de la que habla el Pentateuco. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Lo que hace Pablo, agarra el saludo estándar de los griegos, de los gentiles, agarra el de los judíos y los combina. Gracia y paz, no por mera formalidad. Gracia y paz, solamente esas dos palabras, es un resumen súper compactado del Evangelio. La gracia de Dios en nuestras vidas produce la paz que todo el corazón humano necesita. Gracia es el favor inmerecido que inicia la salvación y la paz es el resultado de la gracia. La paz es el resultado de ahora estar bien con Dios. Y note el orden, gracia es primero, paz después. En el Evangelio, la gracia es la causa y la paz es el resultado, el fruto. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué dice después? Ahora tenemos paz para con Dios. Pero note el orden. ¿Por qué tenemos paz? ¿Porque tenemos mucho dinero? No. ¿Por qué tenemos paz? Porque hemos sido justificados por Dios. Por eso ahora puedes ver a la muerte a los ojos y saber que no es el final. Por eso ahora puedes ver el mundo convirtiéndose en un caos y tú tienes paz. Porque sabes que ahora ya no hay ninguna condenación. Y quiero destacar también que gracia y paz, de acuerdo al versículo 2, de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, solamente vienen a través de Dios. No las recibimos por algo que esté en este mundo. Y para todas aquellas personas el día de hoy que buscan paz en su vida, puedes buscar la paz en la psicología, puedes buscar la paz en el dinero, puedes buscar la paz en el placer, puedes buscar la paz en la meditación, en otras ciencias. Pero de acuerdo a la Biblia, no hay paz para el impío, no hay paz para el pecador. Si no has sido salvado por Cristo, si no le conoces a Él de manera personal, la paz que tú puedes encontrar es una paz falsa, temporal. Te va a dar tranquilidad, pero una tranquilidad falsa. Gente se ha quitado la vida teniendo cuentas de banco llenísimas. No les hacía falta nada, pero su corazón estaba vacío. Gente probó todos los placeres del mundo y su corazón era una desdicha, su vida era una miseria. La paz que rebasa todo entendimiento es la única que puede venir a través de Dios, quien nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y a través de Él hay salvación. Pero también este saludo simple, gracia y paz, son un recordatorio esencial para la iglesia. Antes de cualquier mandato, Pablo, antes de que dé cualquier imperativo, cualquier gratitud, cualquier exhortación, primero la gracia y la paz de Dios. Pero ahora pasemos en el versículo 3, que es la parte central de nuestro mensaje. Honestamente no sé cómo nos va a ir de tiempo. Y cuando llegamos a esa sección, tenemos una joya increíble en la Biblia. Tenemos algo impresionante aquí. Efesios 1:3 primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos al autor, los destinatarios, el saludo, pero ahora las riquezas en Cristo. Tenemos una de las más hermosas joyas en la Biblia. La sección de Efesios del 3 al 14 es una bendición continua y asombrosa, donde Pablo estalla en alabanza, en gratitud, en adoración a Dios, porque ve el panorama completo de la salvación, desde el propósito eterno en la eternidad pasada hasta el final. Pablo se desplaya, se explota en gratitud y adoración hacia nuestro Dios y termina en glorificar a nuestro Señor. Eso es lo que conocemos como una doxología. ¿Qué es una doxología? Una palabra, una expresión, un discurso de alabanza, una expresión de gratitud.
y Pablo alaba a nuestro Dios Trino. Y esa sección del versículo 3 hasta el versículo 14 en su original no llevaba pausas. Se leía así de corridito, sin pausas, sin detenerse, sin desviarse. Servía como una oración extensa, sin divisiones, sin interrupciones, una expresión profunda de la adoración a Dios. Nosotros no vamos a poder estudiar este pasaje así de corridito en una sola vez. Nos va a tomar varias semanas. Pero Pablo comienza hablando de las riquezas de Dios y adorarle a Él. ¿Por qué? Por lo que Él nos ha dado, porque somos ricos en Cristo. Y el versículo 3 comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito, como usted y yo la conocemos, solemos pensarla al revés, como bendito sea Dios. Normalmente nosotros no somos quienes bendecimos a Dios. Siempre es al revés. Dios nos bendice a nosotros. Pero Pablo dice, bendito sea Dios. Y la palabra bendito también significa alabado, también significa digno de ser bien hablado. También se refiere quien es digno de alabanza verbal. Y Pablo habla de bendecir a Dios. Y aquí no se describe a Dios como hay que bendecir a Dios como si Él necesitara algo de ti. Te bendigo, Dios. ¿Qué ocupa Él de ti? Absolutamente nada. No describe esa clase de bendecir a Dios, sino lo que corresponde decir de Él, por quién es y lo que Él ha hecho. Otras traducciones de la Biblia dicen, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios. Tenemos que hablar, tenemos que expresar las grandezas que Él ha hecho en nuestra vida. Él es digno de que abras tu boca y grites y proclames lo hermoso que es Él y lo que Él ha hecho en tu vida. Dios el Padre envió a Jesucristo y Cristo cumple perfectamente el plan del Padre, y Cristo regresa y se sienta a la diestra de Dios. Por eso Pablo los pone a los dos a la par. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el plan de redención tiene ambos y tiene al Espíritu Santo, del quien se hablará más abajo en semanas después. Todo lo recibimos de Dios a través de Jesucristo, y Pablo exalta al Padre, al Hijo, porque nos ha bendecido. Y Pablo alaba primero y después nos va a decir el por qué. Primero explota en alabarle y después nos va a decir el por qué. Y Él nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y quiero poner una marca importante aquí: nos bendijo con toda bendición. Está aquí en la pantalla. ¿Con toda bendición de qué tipo? Espiritual. ¿Dónde está el de que Dios te va a bendecir y tus deudas del banco se van a acabar? ¿Son bendiciones materiales? No. Sigue a Cristo y vas a ver que te van a aumentar el salario en esa semana, o haz un pacto con Dios, agarra un sobre y mete una buena ofrenda y vas a ver cómo Dios te prospera económicamente. No, las bendiciones que el Señor promete son algo más grande que las bendiciones terrenales. Quien busca a Cristo esperando recibir cosas materiales se va a defraudar de inmediato. Las bendiciones que Él promete no tienen nada que ver con la iglesia de la prosperidad, son bendiciones espirituales, y las bendiciones espirituales son superiores, profundas. Fuimos elegidos, fuimos hechos santos, fuimos predestinados, adoptados, aceptados, redimidos, herederos. Somos hechura para gloria suya, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Se nos dio el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Dios nos ha dado riquezas que superan cualquier cosa de este mundo, y nos ha dado, no quiero confundir aquí, pero Dios no nos ha dado todo lo que quisiéramos, no nos ha dado todo lo que pudiéramos tener en este mundo, pero sí nos ha entregado todo lo que es necesario para vivir esta vida ahora, para su gloria, en obediencia y victoria sobre el pecado como hijos suyos. No nos ha dado todo lo que Él nos ha prometido dar, pero sí nos ha dado todo lo que ocupamos para vivir para Él, para vivir en este mundo agradándole a Él y bien centrados y teniendo la victoria. Y todas esas bendiciones vienen de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones vienen por estar en Cristo.
Pero aquí hay una parte interesante porque dice que son bendiciones en los lugares celestiales. Suena como que lugares celestiales, como que si tuviéramos que esperar hasta llegar al cielo para recibirlas, pero más bien la idea, cuando dice lugares celestiales, se refiere a su origen, a su naturaleza. Nos ha dado algo que viene directamente de Dios, del cielo, para tener la victoria. ¿Y cómo la recibimos? La recibimos por estar en Cristo, por lo que Él es. Lo que es suyo es nuestro también. El año pasado, y varios han hecho esto, estoy muy seguro de esto, mi familia y yo pagamos por un Airbnb, un lugar muy bonito, tranquilo, dentro de una villa con una piscina, gimnasio, lavandería. El dueño del lugar me dio una clave, me dio un número, y llegué yo a este fraccionamiento, a esta villa, llego a la entrada y no me preguntó el hombre allí, ¿usted es dueño o no? Me pidió una cosa, tienes una clave, un código, de hecho era un código QR, puedes escanearlo. Lo escaneé, no me dijeron nada, se levantó la pluma y a partir de allí, ¿sabe qué pasó? Yo entré como si fuera dueño de ese lugar. Me dijeron, hay 2 cajones de estacionamiento para ti, exclusivos, estaciona donde tú quieras. Me acomodé en uno, entré al lugar, me dieron una clave, entré todo, nos acomodamos como si ese lugar fuera mío. No pagué absolutamente nada, me aventé al sillón como si fuera mío. Estuve descalzo como si el lugar fuera mío. Subí los pies en el sillón como si fuera mi casa. Abrí el refrigerador, nos habían dejado algunas aguas y todo. Desperdicio agua como si fuera mi casa. Y hicimos uso de la piscina. Nadie me preguntó, ¿tú eres dueño de ese lugar? ¿Puedo ver las escrituras o no? No. Y por lo menos por un día ese lugar parecía ser completamente mío. Ya salimos y todo se olvidó. En Cristo, hermanos, en Cristo se nos ha dado toda clase de bendiciones de parte de Dios y que vienen directamente del cielo y las tenemos porque estamos en Cristo. Por nuestra cuenta no tendríamos absolutamente nada. Por eso la Biblia te instruye una y otra vez que pidas en oración en el nombre de Cristo, porque si tú vienes en tu propio nombre no te van a dar absolutamente nada, ni te van a recibir. Todo lo que tenemos lo tenemos por quién es Él. Tenemos acceso al Padre y riquezas por quién es Él, no porque nosotros obtuvimos algo. ¿Y qué es lo que tenemos en Cristo? Y llegamos a una sección importantísima en la Escritura, debatida por muchos, evadida por tantos otros, malentendida, torcida, y hay quien ha dicho que parte de lo que veremos a continuación en el versículo 4, algunos lo han llamado una herejía demoníaca, a una enseñanza mal enseñada. ¿Cuáles son las riquezas en Cristo? Número 1, y solo veremos y no sé cómo nos va a ir de tiempo. Elección. Fuimos escogidos. ¿Qué riquezas tenemos en Cristo? Fuimos elegidos. Ha habido mucha discusión aquí. Aquí se parte el cristianismo. Quizás el día de hoy algunos van a decir, no sé si estoy en la iglesia correcta. No sé si el pastor en realidad está enseñando lo que es la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer es quedarnos con pura Biblia. Decidí intencionalmente el día de hoy no incluir ningún comentario de ningún autor, pero solo veamos qué dice la Escritura. Y le animo a hacer lo mismo. Dejar a un lado nuestros prejuicios, lo que yo pienso, lo que leí en algún lugar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuáles son nuestras riquezas en Cristo? Número 1, la elección. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él. Según nos escogió. La palabra escoger o elegir, de la palabra original, significa básicamente elegir deliberadamente, seleccionar de entre otros, escoger con propósito. La palabra elegir, como se usa aquí, es que tienes frente a ti a una caja de manzanas y no es como agarra una, la que sea. No. Aquí elegir se escogió con un propósito bien definido. Se escogió de manera deliberada, intencional, y se escogió de entre varios otros. Y la palabra elegir es muy transparente en un sentido. Significa escoger fuera de o entre varios y seleccionar con intención.
Y el punto es, la idea central es que elegir no es una preferencia caprichosa, la que sea. No es así, sino una selección consciente. El verbo nos eligió, pero supone que había alternativas reales, que fue una decisión intencional y que hubo un resultado definitivo. En el griego, la palabra elegir se usaba para elegir representantes oficiales, seleccionar soldados para una misión, designar personas para una tarea específica. El énfasis recae no en quién fue elegido, pero en quien eligió. No en el mérito previo del elegido. No es como que esta manzana porque se ve más rojita o esta porque se ve que no tiene golpes. La palabra elección, la palabra eligió aquí implica que el énfasis recae en la persona que fue quien eligió. El elegido entonces recibe una nueva identidad, una nueva función por ese acto, pero el énfasis no está puesto en el elegido, sino en quien eligió. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento esta palabra? Juan 15:16, Jesús usa la misma palabra. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Recuerdan qué sigue después? Sino que yo os elegí a vosotros. No fue algo tuyo, fue algo del Señor Jesucristo, les deja muy en claro. Así que elegir no es una respuesta humana, no es iniciativa humana, no es cooperación iniciada por el hombre, es un acto previo de Cristo, quien Él en su soberanía decide qué hacer. Otro ejemplo está en 1 Corintios 1:27, mas Dios escogió de lo necio del mundo, Él escogió. ¿Y qué era mejor? Todo era necio, todo era podrido, todo estaba mal, y Él decidió elegir de acuerdo a su perfecta voluntad. La elección decide entonces quién es tomado y para qué es tomado. Algo semejante está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha elegido para hacerle un pueblo especial. Note, Dios le dice a Israel, tú eres un pueblo especial, Dios te eligió. Pero de inmediato, el siguiente versículo dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, porque vosotros erais el más insignificante. Dios dice a Israel, yo te elegí de entre todos los pueblos. Y alguien podría decir, pues sí, porque son especiales. No, de inmediato. Le dice, no porque fueras mejor. De hecho les dice, ustedes eran más insignificantes que todos los pueblos. ¿Vio algo Dios en ellos que le llamó la atención? No. El Señor fue su decisión, fue su soberanía, fue su elección, fue Dios siendo Dios. ¿Y qué significa haber sido escogido en términos bíblicos? Entonces, antes de hablar de doctrina, antes de ver lo que eso implica, primero fijemos el significado de esta palabra. Ser escogido significa haber sido objeto de una decisión divina consciente. Significa haber sido separado de entre otros. Significa haber sido incluido por iniciativa de Dios y haber sido designado con un propósito. No significa haber sido previamente visto mejor que otros, haber mostrado algo atractivo primero o haber tomado la iniciativa. Pablo lo dejó muy en claro, Romanos 11:15. Aún también en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y luego dice, y si es por gracia, ya no es por obras. Él eligió según su pura voluntad, su pura gracia, como Él quiso. Otros textos, además de Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los elegidos de Dios. 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 1 Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Debo admitir que en algún punto en mi vida me costó un poco de trabajo asimilar esta verdad. Debo admitir que hubo un tiempo en mi vida en el que este era un tema muy espinoso
Y puede ser que el día de hoy te guste o no te guste pensar que Dios te escogió, que Dios escogió a algunos, a otros no, pero no se trata de lo que usted y yo creamos sobre la elección. Se trata de que al final no puedes quitar esos versículos de la Escritura. Allí están, ¿qué vas a hacer con ellos? No es como que es incómodo, no es como a ver qué dice R.C. Sproul, no es que dice John MacArthur, no es que dicen los otros escritores, no es que dicen los autores reformados, es que dice la Escritura que fuimos elegidos por Dios. Y no puedes quitar eso. Incomoda, puede incomodar, pues deja que incomoda. Deja que incomode y quedémonos con lo que dice la Escritura. Y nos escogió, significa que Dios tomó la iniciativa antes con intención, con propósito y por gracia para hacer suyo un pueblo en Cristo. Es un acto real de elección soberana, expresado en un lenguaje simple, repetitivo en toda la Escritura. No es como que un versículo allí medio escondido y medio dudoso. Lo puedes ver y confirmar en muchas partes en la Biblia. Pero viene una pregunta. Primero, ¿qué es la elección? Pero segundo, ¿cuándo nos eligió? El versículo lo dice muy claro. De acuerdo al versículo, ¿cuándo nos eligió? Desde antes de la fundación del mundo. De hecho, en griego sería literalmente antes de echar el fundamento del mundo. Antes de echar los cimientos, tú y yo ya habíamos sido elegidos por Dios en el consejo eterno de Dios. Tú todavía no habías nacido, no habías hecho ni obras ni buenas ni malas, no te habías convertido obviamente, el mundo ni siquiera existía. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito 1:2, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Y después sobre Cristo, 1 Pedro 1:20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Apocalipsis 13:8, y adoraron a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el nombre de la vida del Cordero, inmolado desde el principio del mundo. Pablo quiere dejar muy, muy en claro que la elección nada tiene que ver con una acción de parte del hombre. ¿Qué habías hecho tú para ser elegido? Ni siquiera existías. ¿Qué había hecho yo para que Dios se fijara en mí? El mundo ni siquiera existía cuando Dios ya me había elegido. No habíamos hecho ni bueno ni malo. Y Dios ya había llamado a un pueblo para Él mismo. Alguien quiere decir a veces, bueno, es que Dios ya sabía quién iba a creer y quién no iba a creer. El mundo ni siquiera había sido hecho. Es que no podemos acusar a Dios de haber tomado una decisión mala o algo. Nos guste o no nos guste, Él nos eligió y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es importante porque tu vida tiene un gran significado. Por ti, no por ti. Por Él. Pero después viene otra pregunta en el mismo pasaje. ¿Qué es la elección? ¿Cuándo sucedió? ¿Pero para qué nos eligió? El mismo versículo nos dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Es una frase que le da propósito y fruto al mismo tiempo. La elección no fue un accidente, no fue una decisión como perdida de Dios, fue una decisión soberana de Dios, porque Él es Dios, y como Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Creo que necesitamos dejar a Dios ser Dios y listo. Si Él eligió y nos eligió desde antes de la fundación del mundo, perfecto, pero lo hizo con un propósito. En Efesios 1:4 se nos enseña que entonces la elección no termina solamente en la salvación, pero apunta a una transformación. Dios nos escoge no solamente para rescatarnos, pero para transformarnos. Y el propósito aquí es doble, para ser santos y sin mancha. No son dos metas distintas, pero una misma cosa. Pertenencia, nos apartó para Él, pero nos apartó también para ser conformados como Él es, como Cristo es. Primera Tesalonicenses 4:13, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Pedro 1:15, mas como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad entonces no es como un plus, no es como un bonus, no es algo adicional a la elección, viene en paquete, viene junto. Te escogió, pero te escogió para ser santo, para vivir sin mancha delante de Él. Hay un propósito, hay un fruto allí. Y la expresión sin mancha no necesariamente no significa impecable, porque no lo somos.
pero hace alusión, por ejemplo, a los sacrificios que eran aceptables. Este borreguito no, porque tiene una mancha grande, tiene una oreja podrida, tiene una pata quebrada, este es inaceptable. O personas irreprochables ante la autoridad. Pablo no habla de perfección ya presente. No te llamó para que a partir del día de hoy ya no cometas ni un solo pecado, no es así. Pero Pablo habla de una vida orientada hacia la aprobación de Dios, de una vida que vive haciendo la voluntad de Dios. Hay una frase en latín, coram Deo, vivir delante del rostro de Dios. Vivir, actuar, pensar, responder, todo como si viviéramos delante de Dios. Nos llamó para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4 va de la mano con Romanos 8. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser santos y sin mancha es para parecernos a Cristo en carácter, afectos, obediencia. Pablo también lo dijo en Efesios 4:13, que veremos más adelante, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto. Efesios 2:10, fuimos hechos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Nos llamó, nos escogió, nos hizo suyos para salvarnos, pero para transformarnos, para que tu vida sea un constante caminar pareciéndote más y más y más y más a Cristo. Dios nos escogió, repito, no solo para salvarnos del pecado, pero para formarnos a la imagen de su Hijo, para que unidos a Cristo vivamos una vida apartada para Él, orientada en Él y presentarnos delante de Él sin mancha, no impecables, porque eso no se puede mientras vivamos aquí. Pero de nuevo nos ha dado toda clase de riquezas para que podamos vivir sin mancha delante de Él. Hay un par de palabras que mencionaba en latín que se usan para explicar cómo el cristiano debe de vivir el día a día. Coram Deo significa, vivir coram Deo es vivir consciente de que Dios ve, orientado a su aprobación, regulado por su santidad, sostenido por su gracia. Efesios 1:4 alude a esto, no en un contexto de juicio, de que Dios me está viendo, tengo mucho miedo, Dios me va a juzgar. Más bien es un propósito amoroso. Dios te escogió para vivir delante de Él, no para esconderte de Él. Te llamó, te perdonó, te justificó, te dio el Espíritu Santo para que vivas delante de Él ahora en victoria en Cristo. Coram Deo no significa perfeccionismo, no significa un terror paralizante, no significa una vigilancia hacia ti neurótica, de que ya fallé y Dios me está viendo y a lo mejor tiene cámaras y ¿qué hice ahora? No es así, es integridad cuando nadie te observa, es confesión inmediata cuando fallamos, es obediencia sincera, no fingida, no teatral. Es un descanso porque Dios ya nos conoce. Y terminamos el día de hoy, y esto va conectado con el 5 que veremos la semana próxima. Una de las preguntas con las que quizás yo batallé en mi vida y he escuchado varias veces cuando hablamos de la elección es: si Dios nos escogió para salvación, ¿qué hay de mi mamá? Si Dios me escogió a mí, pues gloria a Dios, pero si esto de la elección es una pregunta humana, si esto es verdad, pues ¿qué hay de mi hermano? ¿Qué hay de mis hijos? La pregunta correcta es: ¿por qué yo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? No sé, absolutamente nada. Hay un canto que me gusta mucho. ¿Por qué me da de su favor? Ni idea. No puedo dar respuesta, no puedo responderte a esa pregunta. No puedo responderte por qué Dios me escogió para ser suyo. Dice Efesios, por amor. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Qué hiciste? Absolutamente nada. Lo que sí dice el canto, lo que esto sé de corazón, que Jesús pagó
mi deuda. Sé que por amor me llamó para ser suyo. Y entre más y más y más entendemos que no fuimos nosotros, que fue Dios. Entre más entendemos, no fue mérito mío, fue pura gracia. En lugar de atribularnos, en lugar de estresarnos, la elección más bien nos lleva humillados ante Dios y decir: Dios, yo no sé, pero te doy a ti toda la gloria. La elección, hermanos, no es una mesa para debates teológicos, sino un altar para adorar a nuestro Dios. No es para discutir, no es para tener miedo, no es para cuestionar a Dios, es para humillarnos a nosotros y hacernos rendidos a adorarle a Él. No sé qué hice, pero gracias. Sé que no hice nada, pero gracias, toda la gloria es siempre para ti. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Es en realidad deleitosa, es un placer, nos trae descanso. Pido que nos ayudes a entender cómo desde antes de la fundación del mundo nos habías elegido para ti, para ser tu propiedad. Nos dices un propósito. Nuestra vida no es un accidente, nuestra vida no es como que somos uno más entre miles de millones. Dios, somos tuyos. Hemos sido sellados por ti, fuimos adoptados como hijos tuyos, Dios. Y no tenemos manera de agradecerte por esto. No existe manera de adorarte lo suficiente, de alabarte lo suficiente, de darte suficiente gloria. Pido tu misericordia por cada uno de nuestros familiares, amigos, aún gente aquí en la iglesia, y ayúdanos a vivir en congruencia con esta elección. Nos elegiste en Cristo para ser santos y sin mancha delante de ti. No solamente nos has salvado, pero en tu propósito era esa transformación continua. Dios, gracias, toda la gloria es para ti. En tu nombre oramos. Amén.